quiero presentarte la tercera parte de estos vídeos alrededor de la radio de 4 lámparas de Maimó, que es la etapa de sintonía. Esta etapa de sintonía es el núcleo de este receptor y es donde más vamos a disfrutar y donde podemos ver el resultado de lo que hagamos, porque en función, pues no sé, del circuito, la calidad del circuito, de cómo construyamos las bobinas, de una serie de factores podremos ver qué receptor nos sale. Lo demás ya es muy sencillo. Ahora, esta parte es delicada, esta parte es crítica. Vamos a ver si tenemos un receptor que tiene una buena sensibilidad y selectividad. Yo espero lo justo, pero como ya digo, juego sin red, pues a lo mejor es una sorpresa muy agradable ver que es un receptorito que nos coge perfectamente las emisoras locales. Lo veremos. Y ese va a ser nuestro objetivo. Y yo creo que con poco suerte igual lo conseguimos. Pero vuelvo a insistir, no es el resultado final. Recordarás que dije que quería que el condensador variable, sus dos secciones fuesen iguales. Entonces lo único que he hecho aquí es medir precisamente esas dos secciones. Ahora, cuando tengo el condensador variable totalmente cerrado, de tal forma que tengo una capacidad en una sección de 461 picofaradios. Ahora voy a medir con la otra sección y la medida es parecida. Bueno, ahora me da 467, pero vamos, no me preocupa esa diferencia. Ya digo, incluso se podría ajustar con el pequeño trimmer que tiene en paralelo. Pero vamos, no hace falta. Lo que sí voy a hacer es más medidas en más posiciones del condensador. Mira, ahora lo hago ni muy abierto ni muy cerrado. En la mitad, más o menos. Bueno, puedes ahí ver, con cuidado se pueden ver las láminas. Y me está dando una capacidad de 95 picofaradios. Mira, este aparato me lo regaló mi amigo Jaime. Pero si puedes comprar uno como él. No son muy exactos, pero te dan una estimación muy válida y ayudan mucho. Hacemos la medida en la otra sección, sin mover el tándem, y tengo ahora una lectura de 97 picofaradios. Como ves, hay una diferencia de 2 picofaradios. Todo va francamente bien. Ahora vamos a ver qué valor me da con el condensador totalmente abierto. Pues mira, con el condensador totalmente abierto me está dando una capacidad de 33 picofaradios. Bien, en una sección. Luego miraré en la otra. Seguro que es muy próxima. Ahí lo tienes. Y ya por último, la otra sección en la misma posición del condensador. Es decir, cuando está totalmente abierto. Y tengo un valor de 30 picofaradios. Bueno, ahora voy a empezar a hacer unos tanteos de la bobina. Como ves, ese es el canuto que te dije del papel de aluminio, papel de film de la marca Dia. Tiene un diámetro de 26 milímetros. Ahí te presento con el calibre la medida. Ahí verás que a lo mejor da 26,5, pero ten en cuenta que no estaba haciendo presión. O sea, si yo hago un poquito presión, la medida exacta es de 26 milímetros de diámetro tiene el canuto. ¿Qué dice Maimó de las bobinas? Bueno, pues la bobina esta, que es la que tiene los demanados de antena y sintonía, nos indica que en lo que es el devanado de antena está constituido por hilo de liz de 0,1 milímetros y me parece que le da 100 vueltas. Bien, yo para esa cogí una frecuencia intermedia que tenía hilo de liz, luego lo verás, la devané y volví a bobinar y me parece que le di 110, sí, de entre 110 y 120 vueltas le di a esa bobina de antena. Que ya digo que no sé por qué, técnicamente quizás sea también un poco por espacio. Bueno, la cosa es que usa hilo de liz ahí. Para la bobina de sintonía, Maimó usa hilo de cobre de 0,2 milímetros de diámetro y le da 100 vueltas. Y cita que deja una distancia entre una bobina y otra de unos 15 milímetros. Sí te quiero hacer una observación. El canuto que usa Maimó es de 25 milímetros de diámetro. Ya sabes que nosotros estamos usando uno de 26. Bien, bajo esta premisa y con el convencimiento total de que el hilo que le iba a poner para hacer precisamente la bobina de sintonía, aunque no es exactamente la de sintonía la que yo iba a hacer la segunda, es decir, iba a hacer la segunda etapa, digamos, de amplificación sintonizada. Es que lo puedes ver, pero son idénticas. O sea, uno de los trucos que tiene este, lógicamente, tiene que tener secciones
de condensador variable idénticos sobre bobinas idénticas. Entonces yo lo primero que construí fue la otra bobina, que es solamente una sola bobina, que es idéntica a esta grande, es decir, que son 100 vueltas, según Maimó, con hilo de 0,2 sobre un diámetro de canuto de 25 milímetros de diámetro. Bueno, sobre el canuto que te he dicho antes 25 milímetros, eso hice Maimó, yo lo hice sobre 26. Hice 2 agujeritos. Bueno, hazlo mejor sobre un pequeño torno, algo que sargento, algo que presione el canuto, porque si no tendrás más dificultad. Lo que pasa es que yo quería que lo vieses y por eso lo hice debajo de la lámpara que está iluminando todo. Entonces verás que tiene 2 agujeros ahí, uno será la entrada del hilo y otro será la salida. Bueno, ya tengo preparado el canuto. Te comenté que yo estaba convencido que lo que estoy maniobrando era de un diámetro de 0,2 milímetros, pero convencido además. Bien, pues lo metí por uno de los agujeritos, luego le hice otro un poquito más arriba, de tal forma que así ya el cable no tiene holgura y voy a empezar a bobinar. Ves que lo que muevo es la mano alrededor del canuto. Ese es un error. Es mejor mover el canuto y dejar fija la mano. Bueno, de todo se aprende y luego ya en siguientes tomas verás que lo hago distinto. Bueno, como contar vueltas es muy latoso. Lo que dije, bueno, digo, hago 20, mido con precisión y si tengo que hacer 100 será 5 veces más que lo que he medido. Es una aproximación que me evitaba el estar contando vueltas. Tú no te preocupes que si la vas a hacer yo te voy a dar la longitud que tienes que tener de bobina, de tal forma que no es necesario que cuentes vueltas. Si haces preciso la longitud que yo te doy, tienes la inductancia que quieres. Mira, ya he cambiado de técnica. Considero, como dije antes, que es mejor mover el canuto, dejar la mano quieta y siempre haciendo el bobinón bastante prieto. O sea que se puede hacer, no quiere decir que a veces no me quede a una pequeñita distancia entre 2 espiras. Bueno, tampoco es tan grave. O sea, al final verás que hay que andar con mucho cuidado para ver esos defectos. Como he calculado qué longitud de bobina tenía que tener para mis 100 espiras, pues marqué y hice un pequeñito agujero donde tenía que terminar ya el devanado. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? Estoy haciendo las últimas espiras. Ahora tengo el agujerito ahí, meto el hilo de cobre, lo paso abajo, que tengo otro agujerito, y lo saco ya por la parte de abajo. Y ya termino la bobina. Es tedioso, pero se hace bien. Y se divierte uno. Como ves, la bobina no es perfecta. Y incluso entre algunas espiras hay una pequeñita distancia. Vale, pero es válida, o sea, totalmente válida. Si lo haces con cuidado, incluso se puede mejorar lo que yo he hecho. Porque la parte final, cuando yo ya movía el canuto y dejaba fija la mano, el resultado es bastante mejor que la primera parte. Ahora lo que voy a hacer es precisamente quitar ese barniz, esa capa aislante que tiene la bobina, para poder conectar en sus extremos. Eso lo puedes hacer con una pequeñita lija, o bueno, yo he cogido, tenía más a mano esa cuchilla y con esa cuchilla le estoy quitando el barniz que tiene para que tenga una buena conducción, ya que lo que voy a hacer es la medida de la inductancia de esta bobina. Yo buscaba una inducción de unos 200 microhenrios. Ese es más o menos el cálculo que hice yo, luego te enseñaré con qué fórmulas usé y hice. Pero verás que lo que marca son 90 microhenrios. Algo hice mal. Esa confianza que yo tenía en el hilo, pues me hizo sospechar que a lo mejor el hilo que yo creía que era de 0,2 no era de 0,2. Y efectivamente, si lo miras con cuidado,
el grosor del hilo es de 0,5 milímetros. Un gran error, porque, digamos, contra más grueso es el hilo, menor es la inducción. Bastante curioso también, pero eso sucede. Y sucede con las fórmulas que luego pondré. Con las fórmulas que yo manejo, me salía como cálculo previo, es decir, yo tenía un canuto de 26 milímetros, yo consideraba que era un hilo de 0,2, un número de vueltas de 100 y me salía una inducción de 204 microhenrios, que es el resultado que esperaba haber medido. Pero resulta que da 90. Bueno, medí con más precisión las vueltas. Ya dije que lo había hecho por una aproximación de hacer 5 veces 20. Y el número de vueltas era 92. Me fui a las fórmulas, le metí el verdadero diámetro del hilo, es decir, 0,5 milímetros, y me dio como resultado, y además me clavó, los 90 microhenrios que me dio el aparato de medida. Me había quedado corto en vueltas. Está claro que le tengo que dar más vueltas, pero ¿cuántas más vueltas? Bueno, la emisora, digamos, que necesita más inductancia son las frecuencias más bajas. En Madrid es Radio Nacional, que está en 500 y pico. Pues entonces hice todo el proceso al revés, sabiendo que, bueno, que la inductancia, perdón, que la capacidad máxima que da mi condensador está en unos 462, que la frecuencia que quería que resonase el circuito, que luego hablaremos sobre él, sobre la resonancia del circuito, está en 500 y pico, la frecuencia de Radio Nacional, me salía una inductancia de alrededor de 160 microhenrios. Que eso, llevado a otra fórmula que tengo, me daba que con las condiciones de hilo de 0,5 milímetros, que es el que yo tengo, con canuto de 26 milímetros, necesitaba 152 vueltas. No corté el hilo, simplemente a la altura del agujerito por donde se metía ese hilo, digamos, lo que hice fue raspar un poco y soldarle nuevamente el hilo de cobre. Tuve la suerte que tenía canuto libre. Si no llego a tener canuto libre no puedo meter más espiras. Poco a poco le fui metiendo más espiras hasta el máximo. Y más o menos el número de espiras totales que le he podido meter es eso, alrededor de 152, 155. Pero ya ni siquiera medía, iba a máximo, porque vi que tenía que tener una inductancia mínimo de 152 vueltas para poder llegar a sintonizar Radio Nacional. Así que poco a poco fui y seguí bobinando. ¿Ves? Muevo el canuto, no muevo la mano, hasta el final. Ahora te muestro la bobina ya entera, ampliada, y con un detalle de cómo he soldado para seguir bobinando. Una chapucilla, pero bueno, prefiero que empezar desde cero, volver a bobinar con un hilo nuevo, hubiera perdido bastante hilo, tomé esa solución. Y ahora lo más importante, saber qué valor de inducción he conseguido. Ya te digo que quería estar alrededor de los 160 microhenrios. Bueno, pues ahora si vemos con cuidado, marca 170 microhenrios. Incluso veremos luego alguna toma posterior, de comparación cuando tenga hechas las dos bobinas, que su valor es de 180 microhenrios, aunque en este es de 170, en esta medida que válido ya. Es decir, hemos superado aquel umbral que parecía que teníamos de unos 160, estamos en 170, pues esta solución ha sido válida. Bien, del circuito resonante hemos hablado cuando construimos la galena, muchas veces, porque es la base precisamente de poder sintonizar las emisoras. Circuito resonante constituido por una bobina L y un condensador C en paralelo. Su frecuencia de resonancia es 1 partido por 2pi raíz cuadrada de LC. ¿Qué significa eso? Cuando se da esa condición, entonces la impedancia del circuito es máxima y la tensión que tengo en sus extremos es máxima. Por eso estoy sintonizando esa emisora, porque ahí tengo un máximo, de tal forma que cuando desplace el condensador me salgo de ese máximo y ya no sintonizo esa emisora, cambiaré la capacidad del condensador y buscaré e iré a la frecuencia de resonancia de otra emisora. He puesto el ejemplo de la COPE.
La inductancia que nosotros estamos manejando es alrededor de 160, 170 microhenrios. Vamos a suponer que es 160. La COPE, su frecuencia de resonancia es en 1000 kilohercios, o sea, en 1 megahercio. Voy a las fórmulas, la que ves ahí, despejo cuál es la capacidad, y la capacidad que me sale es los 100 y pico picofaradios que ahí se te quedan reflejados. Es muy sencillo, es muy elemental, pero es muy válido y muy bueno. Entonces, como el manejo de estas fórmulas no son difíciles, pero bueno, hay que tener una hoja de cálculo preparada, yo tengo una hoja de cálculo que si quieres la puedes usar precisamente para calcular la inductancia de una bobina o en función de las espiras que tiene, o también para calcular frecuencias de resonancia. O sea, es una hoja muy sencilla, pero que todos los valores que yo represento en este vídeo están sacados precisamente de esa hoja de cálculo. La dirección para bajártela es la que estás viendo en la parte superior y es www.arregloturradio.com, luego barra inclinada, cálculo guión bajo bobina guión bajo resistencia guión bajo absorción .xls. Es que tiene dentro dos hojas. Una es para lo que te he dicho y la segunda es simplemente el cálculo de la resistencia de absorción. Es un cociente, es muy sencillo, pero también lo tiene reflejado en esa hoja de cálculo que te puedes descargar. Bueno, me pareció que sonaban un poco las chapas del condensador. Parecía que había un roce entre las placas móviles y las fijas. Entonces lo que hice fue poner lo que ya hemos hablado muchas veces, una bombilla en serie con el condensador, de tal forma que si hay rozamiento se enciende la bombilla y además saltan unas chispas. Y lo primero lo puse con una sección, le di varias veces, lo giré y no se iluminaba la bombilla, lo puse en la otra sección y hice lo mismo. Y ya casi al final hasta dudaba, digo, a ver si no va a estar bien, no he hecho bien el montaje, es una tontería. Ya tengo otro vídeo en el cual indica cómo se hace eso y ahora lo que he hecho es coger y tocar la masa y cuando toco la masa, lo ves que el invento va, es decir, está funcionando, lo que pasa es que las placas están bien aisladas y no hay contacto. Luego el condensador lo tenemos perfecto. Ahora debemos hacer otra bobina idéntica a esa. Entonces, bueno, he considerado que en vez de cortar espiras, mido la longitud que tiene esa bobina y hago otra de la misma longitud. Ahí tomo medidas y ya preparo el canuto con los orificios válidos para meter el hilo. Y precisamente estoy marcando dónde tienen que estar esos orificios para que la bobina tenga la longitud deseada. Ahora verifico que los orificios practicados tienen la distancia que yo había medido, de tal forma que esas dos bobinas sean iguales y tengan la misma inductancia. Y ahora lo que voy a marcar es una distancia de esta bobina de 15 milímetros, 1,5 centímetros, para bobinar el hilo de liz. En el hilo de liz yo he puesto unas 110 vueltas. Marco ahí esa distancia que tengo que tener entre la bobina de hilo rígido y el hilo de liz y haré los agujeritos necesarios para trabajar la bobina del hilo de liz. Esa es la bobina de hilo de liz que yo voy a aprovechar. Pudiera ser de frecuencia intermedia, incluso de sintonía o de oscilador local. Yo más bien creo que es una frecuencia intermedia. Pero bueno, la devano sobre un canuto de más diámetro para trabajar más cómodo y una vez que la tenga en ese canuto lo voy a pasar ya a la bobina que yo estoy construyendo. Ya la tengo ahí construida. Te fijarás que hay una flecha que indica el sentido del bobinado. Eso es importante porque la otra, la del hilo rígido, tiene que tener el mismo sentido el bobinado. Ahora lo que voy a hacer
es medir la inductancia que tiene esta bobina, esos 110 vueltas de hilo de Leeds. Y verás que es 350 microhenrios, es decir, 0,35 milihenrios. Bien, es un valor válido y con ese vamos a trabajar. Como ya no tenía hilo rígido, lo que hice fue comprar una bobina de hilo rígido, la que estás viendo. Verás que el barniz que le han dado es de color distinto, este es más rojizo, bueno, pero es igual. El grosor del hilo ya dijimos que era de 0,5 milímetros y es con el que voy a construir la bobina de hilo rígido, idéntica a la otra, la que tú ya has visto. Bueno, he metido ya el hilo rígido por el agujerito que hice. Ves la flecha como la tengo y ese será el sentido del bobinado, que es idéntico al del hilo de Leeds. La lleno, es decir, como yo ya había hecho el agujero de inicio y el agujero final, lo lleno de cobre. Verás que ha salido bastante bien. Y eso que creo que es mejor, primero hacerla rígida. Y mira, estoy mirando su valor, muy importante. 0,18 milihenrios, 180 microhenrios. Lo más importante es que sea idéntica a la otra. La otra medimos en un momento determinado 170 microhenrios. Voy a volver a medir la otra, la primitiva. Mira, y la primitiva, en este momento tengo la suerte, bueno, que me está dando idéntico valor a la que he construido ahora. Es decir, que ya tengo dos bobinas iguales, que es imprescindible para hacer dos circuitos sintonizados que tienen que resonar a la misma frecuencia. Teóricamente vamos francamente bien. El número de vueltas teóricas para obtener una inducción de 180 microhenrios, de acuerdo a las fórmulas que puedes emplearlas de la hoja de cálculo, sale que para hilo, el que estamos usando de 0,5, el número de vueltas es 169, mientras que si usas hilo, como dice Maimón, de 0,2, el número de vueltas es de 91. ¿Qué diferencia puede haber entre uno y otro? A la hora de trabajar, yo creo que es más fácil trabajar con hilo de 0,5. Es decir, solapar dos espiras es más dificultoso. En cambio, con hilo más fino, pues se puede hacer, digamos, sin darte cuenta más fácilmente que con hilo de 0,5. Por lo demás, puedes hacer el que tú quieras. El que mejor disposición tengas, el que resulte más barato, el que te ocupe menos espacio, bueno, como tú lo veas. Lo único que, si es cierto, que luego te voy a dar yo la medida de las bobinas exactas en longitud. En el otro caso, pues tendrías que simplemente contar espiras. Quiero hacer un resumen de las bobinas que hemos construido. La primera sería la bobina de sintonía, pero digamos que tiene dos partes, ¿no? La bobina de antena, que si estamos considerando como un transformador ambas bobinas, esto sería el primario, constituido por unas 110 vueltas de hilo de Leeds que tienen, digamos, un grosor que me ocupan 15 milímetros y que la usaremos como bobina de antena, que es donde conectaremos la antena. Veremos qué resultado tenemos. Es probable que igual la tengamos luego que anular, pero de momento, por supuesto, la hacemos. Y todo devanado, como hemos dicho, sobre canuto de 26 milímetros de diámetro. Y midiendo su inductancia sale 350 microhenrios. Y ahora verdaderamente lo que es la bobina de sintonía, es decir, el secundario de lo que constituye este transformador de bobina de antena y bobina de sintonía. Tiene una separación física de la bobina de antena de 10 milímetros, una longitud total de hilo de cobre de 87 milímetros, sobre canuto de 26 milímetros de diámetro. Esta bobina me ha dado unas medidas de 180 microhenrios de inducción. Mira, ahora voy a probar cómo acoplan la bobina de antena y de sintonía. Y para ello lo que hago es meterle mi generador de radiofrecuencia con una frecuencia de 1200 kHz más o menos. Mira, el generador no es el que le he metido, pero es igual. Y este es el montaje que quiero que veas y que conozcas. Como ves, le he metido al primario, a los extremos 1 y 2, le he metido el generador y le he puesto el osciloscopio. Y en los extremos 3 y 4 le he puesto el osciloscopio para ver cómo salían esas ondas. Sí que es verdad que el osciloscopio yo no tengo una facilidad de separar las masas, con lo cual el 2 y el 4 se convierten en un punto común, digamos, a través de la masa del osciloscopio.
Este detalle tampoco me importa mucho, ya que en el esquema, si lo miras con cuidado, ves cómo la bobina de antena, que son los bobinados que tiene sus extremos, o el bobinado que tiene sus extremos 1 y 2, luego se unen el 2 y el 4 y van a lo que es el chasis, con lo cual el montaje es fácil. Yo creo que las imágenes que estamos viendo se tenían que manifestar o demostrar que cuando la tensión entre 1 y 2 sube, entre 3 y 4 baja, ya que la ley de Lenz hace que, digamos que al devanado 3 y 4 no le gusta el aumento de flujo que ha tenido y tiende a disminuirlo. Luego habría una posición de 180 grados, cosa que yo no la veo en esta figura. ¿Qué puede acontecer aquí? Dos cosas. Que me haya equivocado a la hora de poner 1, 2, 3, 4 o que verdaderamente esa masa permanente que tiene los puntos 2 y 4 estropeen un poco todo lo que es el principio de Lenz. Mira, ahora lo que hago es cambiar el punto 3 y 4, es decir, ahora la unión, digamos, a tierra, la unión común, es el 2 y el 3. Y la que es independiente es la 4. Vamos a ver qué ondas nos salen. Bueno, yo en este momento he cambiado los hilos para ponerlo de acuerdo a lo que te he dicho anteriormente. Es decir, los que en este momento van a masa son los puntos 2 y 3 de la bobina. Y el comportamiento depende de la frecuencia que le esté dando yo al primario. A esa frecuencia, digamos, está en posición de 180, pero llega un momento que cuando varía la frecuencia, ¡plaf!, tengo mucha más señal en el secundario y además en fase con la del primario. Como puedes ver, es una serie de fenómenos raros. Raros porque el primer comportamiento tampoco es normal, porque es cuando yo estoy poniendo, digamos, no la forma lógica, uniendo los puntos finales de las bobinas, que sería 2 y 4, sino estoy uniendo 2 y 3. ¿Con esto qué te quiero decir? Con esto te quiero decir que lo que nosotros haremos con esa bobina de antena es tantear. Y es más, a lo mejor tenemos que quitarla, porque nos da más señal poniendo directamente la antena a la bobina de sintonía. Pero bueno, eso ya las experiencias que haremos cuando lo tengamos montado nos permitirá saber cuál es el mejor comportamiento. La teoría, te digo que en este caso nos ha salido un poco rara. Tan rara como que parece que el principio de Lenz no se cumple. Seguro que he hecho algo mal, seguro que, o a lo mejor el hecho de tener una masa común en el osciloscopio, puede haber alguna serie de causas. Pero hay fenómenos muy raros, como aquí. O sea, en este momento hay una frecuencia que tenemos mucha señal en el secundario. En el próximo vídeo veremos ya la construcción de esta etapa, digamos, de sintonía. Deseo te haya gustado. Muchas gracias.